Tenemos la enorme alegría y el enorme privilegio que nos acompaña la poeta Tatiana Oroño. Bueno, muchas gracias por estar acá y rodearnos. A mí puse en mi muro de Facebook que me sentía afortunada por estar acá porque me encanta, siempre alguna otra vez, y es un tema precioso el que crean ustedes, ¿no? Alrededor del talento de Alejandro Camino. Que vive 6 meses acá y 6 meses acá. Solo digo que el 21, es decir, pasado mañana, va a haber en esa fundación un recorrido de 100 años de poesía uruguaya. No lo organizo para nada, me he enterado por radio, pero presumo que va a estar muy bueno y que esa casona que se eligió, se sostiene con todo lo que dejó Mario Benedetti, es un lugar precioso. Y bueno, a las 19 horas del jueves yo creo que no voy a poder estar, pero ya les cuento, 100 años sí de poesía uruguaya a cargo de Varela. Bueno, entonces ahora a tus órdenes. Bueno, yo quiero decir que también estoy muy contento por muchas razones, pero una, tengo la obligación de decirlo ahora, si bien lo sé, esto es como, perdón pero me sale el gordito, que es uno de los pocos pecados que sigo sistemáticamente cultivando, ¿no? Hay otros que ya ni siquiera practico, ¿no? Aunque desear la mujer del prójimo es algo que uno a veces de lejos lo hace. Pero en todo caso, o por lo menos decir, pero mira qué linda. Che, qué linda que es esta mujer, ¿no le parece? Siempre que la veo se lo digo, me impacta. Solo eso explica que tengas un semejante pintún de pareja, ¿no? Que está allá, que lo veo con sus tiradores, con su presencia y cosas. Entonces uno quiere decir, era como aquello que decían, viste que los hijos de los lindos salen lindos, y sí, porque se novian entre ellos, ¿no es cierto? Justo ese día mi mujer estaba despistada y medio bolilla, pero hagamos un acuerdo, no le avisen porque no se ha dado cuenta todavía. Y si se dio cuenta, tiene el buen criterio de hacerse la chancharrenga y seguimos como si nada. Además ya tenemos un hijo y costaría un poco más. Bueno, muy bien. A mí me encantaría conversar contigo, Tatiana. Es una pregunta que suelo hacer y probablemente ya te la he dicho antes, y tiene que ver con si aún se mantuviera la pregunta y en tu pasaporte se dijera profesión, porque ya no se escribe más eso en el pasaporte de la profesión. Vos, ¿cuál es tu profesión? ¿Vos qué te sentís antes que nada y por encima de todo? Mi poeta. ¿Te has contestado? Cuando se es poeta por encima de todo, pero además se realizan otras tareas, otros trabajos. En tu caso, trabajos y tareas primo hermanas de tu condición de poeta, se puede decir, ¿no? Bueno, sí, dentro de las profesionales o de las laborales, primo hermanas, primos o primas hermanas. En ese contexto, ¿vos sentís que la profesora, la crítica, siempre es una poeta que se pone a hacer crítica, que se pone a dar clases, a estudiar, a investigar? No. ¿Se oye bien? Sí. ¿Cómo? Pregunto si se oye bien porque no sé si está bien dirigido. No. Lo que pasa es que se es una persona. Digo, soy la misma persona que hace distintas cosas. Pero la condición de poeta no es no es ni un ropaje, ni un título, ¿verdad? No, es una manera de ser, es la manera de ser la persona que soy. Entonces, quizá lo que puedo reconocer como específicamente vinculado a eso que
que hace que diga que antes que nada soy poeta, Sí. es la manera de mirar la vida, el entorno, las cosas cotidianas y las que no son cotidianas también. Es decir, una colocación de mirada, creo que es eso lo que me identifica, ¿no? Una colocación de mirada, creo que eso es lo que hace además a la gente ser artista, me parece. También creo que es lo que hace hacer a la gente hacer bien las cosas, ¿no? Colocar, saber dónde se coloca la mirada, qué se mira, qué se jerarquiza, qué se valora, es eso. Después, la escritura o determinado tipo de escritura, eso es secundario, accesorio o coyuntural, o va con, pero lo esencial, para mí lo esencial, es lo que me hace decir, soy poeta, bueno, porque escribo, no es escribir, es mirar la vida de determinada manera. ¿Me explico? Sí. ¿Y desde cuándo advertiste que tú mirabas la vida de determinada manera? Bueno, advertí que tenía que ser poeta porque estaba trabajando de determinada manera las palabras y estaba obteniendo felicidad al encontrar una palabra que me expresaba. Cuando tendría 24 años, es decir, 24 años yo tenía, vamos a ver, pero es lindo igual. Yo sabía que de los primeros poemas que escribí ya en forma consistente, entonces decía, se me ocurre pensar, si me muriera, ahora digo, el día de hoy, si me muriera, pronto estaría y limpio el oloroso equipaje de mis hijos, limpias las telas, y ahí quedé, ¿cómo sigo esto? ¿Cómo sigo? Y pensé en un enterito de mi hijo mayor, un enterito que lo lavaba y lo relavaba y lo colgaba y lo descolgaba y lo volvía a lavar. Era una cosa cotidiana, ¿no? El enterito de mi hijo mayor. Los brines, dije, los brines. Ahí me dio una palabra que era de mi infancia, porque ya ese enterito de mi hijo era era allí, yo no sé, no era brina, pero entonces se unió la ropa de mi infancia con la prenda que le lavaba a mi hijo, y esa cosa fue maravillosa, porque dije, los brines y los hilos con que están hechas las ropas de los niños. Y el poema estaba, cuando esa felicidad que me dio encontrar los brines, ese puente, no, fue una felicidad, y ahí dije, esta felicidad es la que quiero. Y ahí había una colocación de mirada, ¿verdad? Porque esa prenda, era una prenda que se usaba, se ensuciaba, se lavaba, se colgaba, y que se vinculaba a aquellas otras prendas usadas y relavadas y desaparecidas a través de una palabra. Bueno, haciendo una trama fuerte, ¿no? Es una trama en que palabra y percepción del tiempo y del valor de lo intersubjetivo y de lo intergeneracional y de lo perdurable a pesar de todo lo que perece, era ya una producción de fe poética, ¿no? Una cosa así. Hay una poética que escribí después que tiene que ver con esto también. Dice, poesía es cuando no le hago sombra, ¿verdad? Cuando no le hago sombra. Después sigue un poco el poema, es cortito, cuando filtra, porosa, personalidad, no yo, este comportamiento, esta manera dada, sostenida, adentro, afuera. Es un poco esto, ¿no? También, es decir, no yo, no, un comportamiento, una manera de, bueno, no hablo más. Podría decirse, no, sí, vas a tener que seguir hablando. No, pero se podría decir que es una
una forma de ética? Yo creo que sí, sí. Creo que sí, que está sostenido por una ética en la que, a propósito de este libro, mira, esto tiene que ver con este libro. No hay experiencia poética, como no hay experiencia artística, como en realidad no hay una experiencia identitaria, sino es en relación a filiaciones, ¿no es cierto? Que uno recibe o que uno elige, o que una recibe o una elige. Entonces, la ética está en esto, en reconocer que somos en la red de los vínculos y que los vínculos, así como las palabras, nos hacen y nos rehacen, ¿no? Nos hacen y nos rehacen. Esto es estar acá también es una muestra palpable de que se tejen, ¿no? De que se teje un ser y un estar a través del encuentro. Y bueno, y creo que eso tiene una raíz ética, es decir, que se elude el individualismo, ¿no? Yo rechazo no es que no, ¿verdad? Pero rechazo el individualismo como postura ante la vida. Creo que es ignorancia. Aquí ya hay un pie que pisa varias baldosas de la vereda, me parece, porque estamos hablando de la mirada, estamos hablando de la ética. Nótese que ninguna de estas palabras y por lo tanto conductas son por definición inocentes, ¿no? Y también hay allí, percibo, pero usted, poeta, tíreme a si lo considera necesario. También hay yo siento que últimamente se ha como devaluado la palabra por distintas razones, puedo encontrar pistas, ¿no? Pero también hay ideología en eso, ¿no? Claro. Una mujer que dice, bueno, yo como forma de individualismo, que el individualismo sea la forma de tener una mirada, bueno, va a contar con un rechazo, por ejemplo, ¿no? Eso, además de todo eso, es ideología. Claro. No estoy en condiciones de definir acá, como me gustaría poder hacer, qué es ideología. Aparte, el concepto de ideología ha sido definido y redefinido muchas veces. Pero bueno, si pensamos que puede ser un corpus de pensamiento que estructura la conducta y el proceder de la gente en la vida, entonces bueno, sí, porque creo que es imprescindible tener un corpus de pensamiento que estructure las conductas y que nos permita ser autónomos y tener criterio propio. Yo creo que también la escritura, la lectura, ser buen lector o buena lectora creo que contribuye poderosamente a vertebrar una personalidad crítica. Creo que hay que ser crítico con el mundo que nos rodea. Eso también es ideológico, pero también, debe ser así. Ya lo creo. Pero bueno, a tal punto que en estos momentos se está presentando la cartelera montevideana. Yo tengo mucha alegría de formar parte de ese proyecto. Una obra teatral escrita por el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, dirigida por el director y actor Villanueva Pose, hace décadas radicado en Buenos Aires, hombre surgido del teatro independiente uruguayo, justamente el Teatro Galpón, donde se presenta la obra. Y en un momento Arturo Wick, que es el protagonista de la obra y que, como tal lo indica el propio autor, evoca la histórica figura de Adolf Hitler, ¿no? Y hace un juego así, bueno, en fin, vayan a verla. Nada de lo que estoy contando conspira contra el entendimiento, porque eso es algo que se sabe, que deliberadamente lo dice el autor. Este es tal, este representa tal y este representa tal en este contexto histórico, así lo dice.
Bueno, pero en ese contexto justamente hay un momento con el humor y el Brecht, además dicho en ese contexto, en el que utilizan una florería y hablan y están pasando cosas muy duras, muy importantes, muy en algún punto intimidatorias y también dolorosas, y sin embargo hablan de flores porque están en la florería y alguien le pregunta ¿y usted qué piensa de los pobres? Algo así, y él dice, bueno, que haya ricos y pobres es una cosa natural. Y ya sé que no es ninguna originalidad, lo que digo que es queda muy original de la forma en que está planteado y que allí lo tira, ¿no? Otros aspectos de la obra que, por ejemplo, se dice cuando se junta el trust, así le llamamos, porque no quisimos decirlo trust, que es como debería decirse en inglés, deliberadamente el director usó la palabra trust, el trust, cuando el trust en un momento ante la crisis económica, ¿no? que se vivía a propósito de la falta de posibilidad de que las personas compraran repollo, porque es el trust del repollo justamente, ahí en un momento dice, bueno, tendremos que bajar los precios para que la gente pueda comprarlo, ¿no? Y uno de los integrantes del trust dice, oh, además lo hace Le Bon, es una vayan a ver la obra por Le Bon, ¿no? Hay una escena de Le Bon y Héctor Guido que les aseguro vale la entrada, nada más que eso. Bueno, entonces en un momento Le Bon, o sea el personaje que lo interpreta, dice, oh, los precios nunca bajan. O sea, se está cayendo el mundo. Los precios nunca bajan. Son esas cosas, miren que no estoy haciendo tráfico de ningún tipo, simplemente digo que los artistas, la capacidad que tienen de decir lo aparentemente más obvio, pues no tiene razón, nunca bajan, ¿no es cierto? Bueno, nada más, de ese lugar lo quería compartir con ustedes. Ahora bien, todo muy lindo lo que dice Poeta, pero en algún punto luce como una contradicción esa apuesta ética y hasta, ¿por qué no ideológica, de oponerse a lo individual, algo así como la razón de nuestra existencia, yo por encima de todo? Sin embargo, la práctica artística que vos hacés es una práctica, bueno, mira, por oposición al teatro justamente, que es estrictamente individual, ¿no? Tú, tu pluma, tú y tu ordenador, tú y tu hoja en blanco, ¿no? Sí, bueno, pero es sí, solitaria en un sentido, ¿no? Pero está la lengua, está el lenguaje, trabajamos con el lenguaje. Y en el lenguaje están todas las voces. Y quien sabe escuchar el lenguaje está escuchando las voces. Eso es... A ver, eso en las clases de literatura es una experiencia cotidiana, es una experiencia, y es capaz que la experiencia más rica que tiene un curso de literatura. De modo que, si bien, a ver, el curso de literatura lo que tiene maravilloso, para mí siempre fue así, es que uno está trabajando con muchachos jóvenes que están en otra frecuencia, con pantallas y con, en fin, otros tiempos, y además con una experiencia de vida limitada porque son muy jóvenes, pero la tarea de un profesora de literatura es tratar de hacer entrar en comunión, y se logra un momento, aunque sean momentos, pero momentos de comunión con las voces de los... A veces se trabajan autores vivos, pero en general estamos trabajando con la palabra de seres que ya murieron, que ya vivieron y ya murieron, y están vivos, reviven, y eso es fantástico.
Bueno, cuando uno escribe, como que a eso te referías vos, al trabajo de escritura, está el lenguaje, y el lenguaje es una corriente sanguínea. A ver, entonces nunca estás solo o sola cuando estás escribiendo. A mí me han acompañado muchos, Líder Falco, José Maya, Sheila de Pavese, no sé, una infinidad y ahora escribo también bajo el influjo de lecturas de escritores jóvenes. Yo en esa luz en este momento tengo 2 escritores jóvenes, Diego de Ávila y Laura Chalaga, y son escritores que nacieron en la época en que nacieron mis hijos, y en este momento me nutro de esa escritura. En el camino lloviznó sobre los muebles atados con vueltas de cuerda, también sobre los libros apilados dentro de los cajones que se usaban para cargar racimos en la vendimia. Antes de pasar llave al apartamento, en la faja costera declarada zona militar a una cuadra de la cárcel, una ojeada al interior vacío del cuarto, última puerta, donde habían nacido los hijos, donde no entraba el sol. Sí las requisas militares a medianoche con culatazos en suelos y paredes, y los embargos judiciales, donde crecían hongos entre las ropas dobladas en las cajoneras y colgadas de las perchas. Todo cupo en un camión de caja abierta que se usaba para transportar uva. Así comienza el que podríamos llamar capítulo. Capítulo parte, ¿no? O apartados. Bien, el 4, que lleva como título Causas Perdidas, de el último libro de Tatiana Oroño, Libro de Horas. Hoy me contaba Mario Cayota, cuando yo te comenté que más temprano conversé con él, hoy me acompañó todos los martes en mi programa de radio, me dijo, Libro de Horas, él es un hombre de fe, ¿no? Me dijo, pero esa es una expresión religiosa, dijo. Preguntáselo. Así que estoy siendo portavoz, hablando de voces, otras voces. En lo que los editores, Estuario Editora, tenemos un ejemplar que vamos a sortear entre ustedes, y otros 2 más de anterior obra de Tatiana, llaman autobiografía poética. Primero, ¿qué es autobiografía poética? Es un subgénero que inventaron los críticos y teóricos de la literatura bastante recientemente. Yo cuando escribía no estaba escribiendo una autobiografía poética, estaba escribiendo. Y bueno, cuando estuvo terminado, hubo un encuentro. En noviembre del año pasado me enteré que esto se calificaba así. Como aquel personaje Molière que hablaba en prosa y no lo sabía, ¿no? Prosa, no. Bueno, no, porque tal vez porque es el aire de los tiempos, ¿no? Las cosas pasan, todos sabemos que pasan esas cosas, el aire de los tiempos. Se están escribiendo autobiografías, se están publicando diarios. Antes de este concepto de autobiografía política, a mí me llegó el concepto que tal vez haya llegado a usted también de escrituras del yo. Las escrituras del yo tienen que ver con esto, ¿no? Siempre, aunque se escriba del yo, del mí, se ficcionaliza, ¿no? Siempre, porque la memoria es imposible, que no registra otra cosa que una verdad subjetiva, ¿no? Hay ahí territorio siempre en movimiento, es como el piso telúrico, ¿verdad? Vieron que tenemos terremotos en colonias, ¿no? Hay sismos en
en este país, cuando yo iba a la escuela hace muchos años, me enseñaban que estábamos en una plataforma continental donde todo se mueve. Bueno, de alguna manera entonces el aire de los tiempos ha traído o ha hecho aflorar escrituras que se han llamado del yo, se están llamando del yo, se están llamando autobiografías poéticas. Bueno, son distintos titulares, conceptos que se van acuñando y que a mí me llegan después que ya recorrí la aventura de reunir textos un poco desarmados, porque esto no es una autobiografía que me haya propuesto contar, bueno, yo nací, crecí, hice tal cosa y tal otra. No, son fragmentos, porque la percepción que yo tengo de mi vida es que ha sido una vida fragmentada. Y si esa es la percepción que yo tengo de mí misma, de mi propia vida. Y hace muchos años, cuando, capaz que en este tiempo que está siendo evocado en eso que yo, Alejandro, yo escribía en papelitos, quiero escribir una literatura que sea intersticial. Yo me imaginaba intersticios, fisuras, y de alguna manera, muchos años después, y escribiendo cuando podía, porque esa es otra cosa, él me preguntaba qué hago cuando hago crítica, cuando doy clase, cuando sí, pero aparte de todo eso voy a la feria, lavo la ropa, ¿verdad? Pago las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, el enterito de tu hijo ya no, ¿verdad? Ya no, ahora será lo de los nietos, que tampoco casi la hago, pero a veces tiendo la ropa cuando llego a la casa, por ejemplo, mi hija, me tiendo, doblo, guardo, etcétera. Bueno, decía, perdí un poco el hilo, decía, esto fue escrito quizá respondiendo a aquel proyecto de una literatura intersticial, una literatura que reflejara, recogiera lo fragmentario de la vida, lo accidental de la vida, lo accidentado de la vida, ¿no? Pero en un receptáculo, que le diera acogida la lengua, porque confío en ella. Y porque creo que el arte, todo arte, le da organicidad, le da forma al caos cotidiano. Tu papá fue un gran pintor, ¿verdad? Sí, fue. ¿Cómo dialogan? De pronto vuelve a aparecer tu papá en esta charla. Pero ¿cómo dialogan estos soportes creativos, estos lenguajes artísticos? Uno en el que necesariamente, como decís vos, mirá, habrá fragmentación, habrá accidentes, habrá fracturas y esto es lo que tenemos, pero confío en la palabra, ¿no? Otra vez, ¿se dieron cuenta cuántas referencias casi podríamos decir de carácter obsesivo que tiene con el rol, ¿no?, de la palabra que nuestra invitada nos está regalando? Y tu papá usó un lenguaje en donde, solo para molestar, la palabra no participa. Bueno, no participa en el sentido de que no es lo central para un pintor, lógico, pero participaba la palabra en la vida y en la obra de él, porque... ¿Y te crees que para molestar? Un poco, sí, para... Sí, ¿no? Está bien. Bueno, pero... amplío, porque eso que vos me estás pidiendo, esa provocación. También te estoy levantando el centro. Hay muchas obras de mi padre, de Tomás Oroño, en las que él hacía intervenir textos poéticos, por ejemplo, Neruda, y no solo cuadros, también perteneció al taller Torres García,
Entonces, trabajó en lo que se llamó en un periodo arte aplicado. Entonces, hay obras que no son obras planas, no son cuadros, son mates, grabados, u obras de cerámica, o en fin, de muchas técnicas en las que aparece también la palabra. En una oportunidad grabó un mate, yo tuve prestado con un poema mío, los dibujitos y un poema mío, dedicado a San José, donde yo nací. Así que el tema, si es un poco, dijiste que era obsesiva, y tenés razón, porque soy obsesiva. Sí, la buena honra. Sí. ¿Qué te pasa? Yo creo que y soy ansiosa también. Esta en realidad es una intervención de tu familia que hace para corregirte eso. No es público, no hay una charla, y ahora viste todos esos programas de televisión que una persona tiene un problema y de pronto resulta que todo, nada era real, y que todo era para decir, queremos que trabaje esta obsesión. Capaz que también por eso se escribe. Claro. ¿No? ¿Siempre lo fuiste? Yo creo que sí. ¿Qué vino primero en vos, la obsesión o la mirada poética? No, la mirada. Eso no te lo terminé de contestar, porque me preguntaste cuándo había nacido la mirada, y yo te hablé de algo más específico, te cité el poema donde los lines. A ver, la mirada, yo creo que estaba claro mucho antes. A ver, yo salía, por ejemplo, los domingos. Después puedo leer algo de acá de la salida de los domingos con mi padre a los talleres de los artistas. Entonces, salíamos en un tiempo en motoneta. Y mi padre íbamos en la motoneta, yo frenaba. Mirá ese árbol. Mirá, lo de los árboles era muy común, Mirá ese verde, mirá cuántos verdes hay, mirá ese azul. Entonces, de repente me veía a mí, por ejemplo, tenía algo rojo, entonces me miraba como si estuviera mirando un cuadro, me miraba así, me corría un poquito, me corría la luz, me sacaba de mí. Quiere decir que yo estaba siempre viviendo pragmáticamente, ¿no? La colocación de la mirada, cómo hay que mirar lo que está alrededor. No dejar pasar lo que merece ser mirado, una cosa así. Y eso lo vivía siempre. Entonces pienso que... Estaba entrenando. Claro, yo creo que una forma de entrenamiento. Mirá. Yo me acuerdo que con él vi el primer cuadro de Corot en Buenos Aires y me pareció, estaba viendo un Corot. ¿Y qué es lo que vi de Corot? Un arbolito. Me acuerdo, es la emoción que tuve cuando descubrí en un pintor, del prestigio, de los que se veían en los libros, un árbol sencillísimo con ese tipo de árbol que aparece frágil en la pintura china, en los grabados japoneses, ¿verdad? Ese árbol fragilísimo, alto, con una luz que lo llevaba y que lo hacía casi incorpóreo. Y eso fue una emoción muy privilegiada. Capaz que si yo no hubiera estado mirando los árboles de la calle, los de la vereda, los del parque, los de la placita, no hubiera podido quizá apreciar con emoción así, ¿verdad? Es decir, creo que ese entrenamiento, como decís tú, es muy valioso.
porque los niños atienden lo que hacen los mayores, ¿no? Atienden. Cuando fuimos niños atendimos a nuestros referentes. Y bueno, si nuestros referentes se detenían en eso. Esto era mi padre, pero mi madre, y voy a también, porque también me enseñó a mirar, mi madre maestra. Mi madre se detenía mucho en los niños y en los niños pobres. Yo fui alumna de mi madre en segundo año. Íbamos a una escuela que quedaba lejísimo, no sé, Chimborazo, no sé, era muy lejos de donde vivíamos. Entonces mi madre me sentó todo el año, a mí me pareció muy bien, con el niño... ¿Estamos hablando de San José? No, estamos hablando ya de Montevideo. En segundo año de escuela yo estaba viviendo en Montevideo. ¿La calle Chimborazo allá? Sí, yo no me acuerdo mucho porque fui solo ese año a esa escuela y me gustaría saber a qué escuela fui en segundo, cuando fui alumna de mi mamá. Pero bueno, tampoco creo que ella tampoco se acuerda porque vinimos, entonces ella hizo una suplencia un año acá, otro año. Bueno, conozco perfectamente esa escuela, en la calle Chimborazo. Sí, es muy cerca de la Sacarcia de la cancha de Peñarol, la de la división inferior. Bueno, me gustaría, después me decís. Pero quiero que me sentó con el niño más inteligente de la clase, fue mi compañero de banco, y eso enseña. Y me, ¿cómo diría? A ver, no me daba la nota, mi madre, no me reconocía los esfuerzos. No te regalaba notas, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Y era legal eso para mí. Digo, sentía que era un poco machetearme, pero me daba cuenta que me macheteaba, pero también entendía lo que qué era lo que me estaba diciendo. Y siempre mi madre fue así. Y siempre abrió las puertas y había gente que venía, tocaba timbre y se sentaba a comer. Y de repente estábamos comiendo con una persona desconocida. Hablo de otros tiempos, pero hasta no hace tantos años. Mi madre fue capaz de mirar la debilidad en el cuerpo, en el rostro de una persona que pasaba, aunque no la conociera, y de sentir compasión auténtica, ¿no? Es una cosa muy hermosa. Y eso también es aprender a mirar, ¿no? Es parte de la personalidad que me ayudaron a formar. ¿Nos vas a leer algo? Sí, ¿hablé mucho? No. ¿Quiénes son los autores preferidos? ¿Quién son? Una cosa, gracias Claudette por recordármelo. Tienen unos papelitos, ¿verdad? En los que pueden formular, o sea, esto que está preguntando Claudette, que lo haga por escrito, tal cual ella sabe, ¿verdad? Y les pido a todos que lo escriban y me lo manden. Por hoy con el inicio poco ortodoxo me olvidé decirles que este papelito es para eso y el número para el sorteo que haremos al finalizar la charla. Igual esta te la acepto, Claudette, ¿de acuerdo? A propósito de tus escritores predilectos. Contesto entonces y leo después. Perfecto. Bueno, yo tuve un gran amor adolescente por Liber Falco. Me acompañaba a todos lados el libro Tiempo y Tiempo de Liber Falco. Hay poemas enteros que me los sé de aquella época, ¿no? A ver. No. Pero hay una cosa que siempre usé en mis clases, que es, amigo, si tú eres bueno, lo serás mañana. No empiezo porque si no termino, pero bello. Y hay otra que épica ahí en el mundo de Liber Falco, ¿no? Porque yo di biografía, lo daba en clase, ¿no? Ranchos de lata por fuera y por dentro madera, que luna, mi luna blanca, luna, así fuera locura, pero él lo haría. Sí, atar un moño azul en cada árbol, subir a los pretiles, gritarles que les quiero. ¿Qué te pasa? Casi nada. Con mi corazón de calle en calle. Claro. Ahora que nos cometa sobre los muros.
Volver a casa a las 2 de la mañana. Perdona, pero tú no sabes. ¿Sabes lo que es roer un pan mohoso, triste y duro? Volver a casa a las 2 de la mañana y roer tú solo allá un pan mohoso, triste y duro. Y pago, Qué bueno que apareció Faico, Y César Vallejo, cuando yo tenía me sentía triste porque en la adolescencia todos adolecemos o adolecimos, ¿verdad? Entonces adolecía y leía Vallejo y me levantaba. Era algo maravilloso porque si pensamos, se asocia Vallejo con el dolor, ¿no es cierto? Hay golpes en la vida tan fuertes, ¿no? Yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma. Bueno, no digo que eso, pero ese poema u otros, yo leía a Vallejo y era como que todos los átomos que estaban de mi ser se me cohesionaban. Era fantástico. Bueno, cuando cumplí 15 años me regalaron el oficio de poeta de Chiesa del Pabelle y lo hice así también, un culto, hasta el día de hoy. He pensado a veces si no escuché quién te lo regaló, dijiste. No dije quién me lo regaló. ¿Debe ser por eso que me lo escuché? Era un matrimonio amigo de mi mamá, o de amigos de mi madre, Lenita y su esposo Carlos Idoya, que eran muy buenos lectores. Bueno, ese libro es un tesoro, lo tengo. He pensado a veces, si me mandaran a una isla desierta con un libro, de ese no me separaría. En mi infancia, en mi primera infancia, a los 7, a los 8, a los 9 años, yo leía Plumitas de Circe Maya. Circe Maya y la familia de Circe, padre, Julio Maya, habían sido personas muy vinculadas a la adolescencia de mi padre y a la juventud de mis dos padres. En la casa de los Mayas, o sea, la casa de Circe Maya. En mi casa estaba el librito, ella publicaba a los 11, 12 años. Así cualquiera sale cuenta, te voy a decir. Entonces, yo con una amiga leíamos eso y como en mi casa había muchos libros, comparábamos con las odas elementales, por ejemplo, de Negro, y decíamos, pero qué horrible, ¿qué es eso? Yo me quedo toda la vida con lumitas, ¿no? Si cuando cae la tarde te sientes triste y el son de las campanas, tu pena agranda, piensa en tu madre y verás la alegría que sientes en el alma. 10 años, 11 años. Mi madre me decía, los poemas de Circe estaban escritos en la mesa, arriba, entonces el padre los recogía. Bueno, ella nunca habla de ese libro porque le parece que es un pecado de infancia o de los padres, pero era maravilloso. Bueno, eso es lo que podía decirles y después podría seguir con muchas cosas, pero no, voy a leer. ¿Sí? El hijo mayor juega antes de dormir con un bichito de luz tirado en el piso. Con la nariz pegada a la baldosa, sopla el cuerpo del insecto con esmero. Da trabajo convencerlo de que suba a la cama. Las luciérnagas titilan en el aire que envuelve la noche de las chacras. Algunas caen en el porche. Leruccio, le escribía Dante en Florentino. E quale quel che volontieri acquista, vede Lucio, l'ingiù per la balea. La comedia, que ponía como testigo del espectáculo a un campesino, tenía, aunque fuera italiano, un aliento de cercanía que salvaba todas las distancias. Abrazaba en 2 versos la selva oscura del poeta desterrado, el valle expandido de los Andes vigilantes y la casa cercada de pájaros.
traeme un frasco, pide. Voy a hacer un farol y me lo pongo al lado. Y que tenga tapa. Pero mirá que si lo encerrás, no respira. No se rinde así nomás, pero al fin, descartado el uso del frasco, me dice: yo lo quiero, mamá. Yo lo quiero al bichito. Es mi primer hijo. Y yo a sus 5 años lo anoto. Yo te comentaba que cuando lo leí, bueno, como Juan tiene 4 y medio. Y ando en un momento, bueno, yo estoy diciendo hace rato ando en un momento y me doy cuenta que esto que estoy diciendo, ando en un momento, ya tiene 4 años y medio. En el... Ando en un momento que todo lo que tenga que ver con los niños, entonces esto es lo que vos contaste. Y ya lo habías dicho la otra vez, por suerte lo volviste a decir, ¿no? De la ropa, esa cosa, ¿no? Me hizo recordar una cosa que cambió el clima deliberadamente. Una vez yo que tuve una novia y era linda también, unas cuantas miopes han cruzado mi camino, ¿no? Mi querido César, ¿no? Al César lo que es del César. Entonces una vez le dije a mi novia, ya lo he contado, entonces le dije a mi novia: estoy pasando un momento en el que tengo ganas de escribir poesía, pero no me sale. Y me dijo con esa cosa precisa y concreta y eficiente que tienen las mujeres, y mucho más cuando las mujeres tienen tu edad y vos sos adolescente, que si siempre te sacan distancia, imagínate a esa altura, ¿no? Te dan vuelta como una media. Y me dice: ¿y por qué no probás leyendo poesía? ¿No? Uy, claro. Pero no lo dijo desde un lugar gil, ¿no? Y probá leyendo, ¿no? Porque también está ese otro proceso. Mira, me permite llegar a esto que te quería decir. A vos vas eligiendo qué otra cosa leer. Y es probable que no todos tengamos la mirada. No lo sé, de verdad. Creo que es una cosa sobre la que se debate más o menos. Pero sí todos tenemos el derecho a acceder a la mirada de otros que se transforman en la nuestra, que se transforman en voceros. Aquella cosa que Silvio Rodríguez nos decía: los muertos de nuestra felicidad, ¿no? Es decir, estamos donde estamos porque otros ya han recorrido camino para nosotros. Y yo siento que los poetas hacen ese trabajo para nosotros, ¿verdad? Generosamente nos dan su mirada. Estoy todavía bajo esa borrachera y la emoción. Porque nos ceden esa mirada para que nosotros seamos mejores. Claro, yo creo eso. Bueno, desde ya, muchas gracias. Porque es eso, decir, este lo hizo para mí. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Liber Falco nos propone atar un moño azul en cada árbol, ir con mi corazón de calle en calle, subirme a los pretiles, gritarles que les quiero, en este momento que tanto se nos reclama que tengamos que huir del otro, porque el otro nos va a hacer daño, porque el otro es nuestro enemigo, porque cuando nos proponen que nos tenemos que encerrar, cuando un meteorólogo impunemente nos dice bajas y peligrosas sensaciones térmicas,
¿Cómo va a ser peligrosa la sensación térmica? Peligroso que una persona pase frío cuando hay baja sensación térmica, no la sensación térmica. Claro. ¿Verdad? De algún modo siento que ya hace rato, mucho antes, que cualquier político, que cualquier ministro, que nadie se confunda con lo que estoy diciendo, ya el poeta nos había dicho, ¿no? Hay que colgar un mono azul en cada árbol, loco. No bromemos más, ¿no? Bueno, nada, hice mi editorial emocionado. Pero me lo provocaste vos, así que... Hacete cargo. Bueno, vamos arriba. Lee. Cuando el mundo se dividió, al mundo de los hombres se llegaba en motoneta los domingos temprano. Casi todos vivían en piezas con olor a guarrás y trementina, donde había trapos por todos lados, en los respaldos de las sillas, en los travesaños de los caballetes. Con esos trapos limpiaban los pinceles. Solo 3 o 4 vivían en casas, otro en palacio. Una de las piezas estaba en un conventillo, un edificio húmedo de fauces rajadas. Atravesábamos un patio acribillado de piletas de hormigón, baldes y palanganas de hojalata anegadas de agua turbia. Tendales de ropa goteaban de cuerdas y barandas. Se subía esquivando bocamangas y dobladillos y también conteniendo la respiración al acercarnos al excusado. Después se podía respirar. Íbamos llegando al taller. Llegar al taller compensaba del vecindario que incluía las bóvedas, un arsenal colonial que expulsaba un hálito cavernoso desde los cimientos trabados al centro de la tierra. Había un balcón al puerto con vista a claraboyas, barcos y grúas. Dentro, utensilios tiznados, libros, tarjetas postales, objetos de cestería, escudos africanos, caballetes, paletas de pintor, pomos de óleo. Al entrar era como si también vivieran ahí, juntas, la música de la radio y la luz de afuera que adentro se afelpaba en pelusa. Como si anduvieran 2 viejitas en zapatillas rozando apenas las cosas. A ver, cualquiera a simple vista podría decir que esto luce más bien como narrativa, ¿no? Sin embargo, hay obviamente una atmósfera poética evidente. Podría, ya que de definiciones estamos hablando, y quizás le pregunto a la profe, antes que nada, ¿estamos hablando frente a lo que se denomina narrativa poética? ¿O qué? Capaz que importa para conversar aquí. A mí, a los retos de escribir no me importa todo, me importa mucho. Pero para conversar sí, yo creo que sí que es narrativa. Bueno, leí algo, un episodio, ¿verdad? Narrado, y esta otra cosa que tiene que ver con las visitas a los talleres. Ese fragmento, ese primer capítulo o apartado, se llama Pan Duro y está dedicado a la memoria de muchos de aquellos pintores que eran compañeros de mi padre, Bullrich, Augusto Torres, Horacio Torres, en fin, un montón de gente cuyos talleres visité en mi infancia. Ellos también enseñaban a ver. Vos hablaste más temprano. Pero es narrativa. ¿Y por qué? A mí me queda un poco incómodo decir por qué poesía. Porque eso lo dijo quien lo calificó, que es una profesora de literatura, Elena Corbellini, para más datos. Y poeta, además. Claro, poeta además, y teórica, y ella, bueno, esto es tal cosa. Bueno, pero me queda incómodo decir por qué poesía. Eso a mí personalmente me queda... Porque yo solo puedo decir que es poesía porque recorta, selecciona, porque no hay un plan de desarrollo
narrativo en el cual lo más importante sería seguir una línea cronológica o temática que haría que eso fuera lo central. Acá no es lo central es el lenguaje. Y porque creo que es por eso que es poético, ¿no? Porque lo central es el lenguaje y la emoción que produce expresar verbalmente algunas cosas que fueron importantes para mí. Y además, para citar a Tatiana, lo que hay es la mirada, ¿no? Claro, entonces, claro, eso también sí, te da. Bueno, estamos en el último tramo y mirá, ya hay unas cuantas preguntas. Como decía el célebre poeta español, ¿la poesía es un arma cargada de futuro o es un género que, como dicen las nuevas generaciones, ya fue? No fue. Es y seguirá siendo. Eso es una respuesta cortita y hay muchos modos de hacer poesía, muchísimos, ¿no es cierto? Con el cuerpo, en forma performática, pero básicamente la poesía es y será. Gabriel Celaya es el que dijo la poesía es un arma cargada de futuro, y creo que sí, que lo fue y puede seguirlo siendo. No te dejes robar el alma, ¿no? A propósito de esta frase textual, no te dejes robar el alma, dice el mensaje, sobrevivir a ese hecho de resguardar el alma, ¿no nos hace usar el individualismo? Justo ese apartado donde aparece ese mandato paterno, es un mandato, es una exhortación, pero es un mandato, como lo interpreto yo, porque no como lo interpreté yo en aquel tiempo. Estamos hablando de la dictadura cívico-militar, ¿no? Yo fui destituida, acababa de recibirme, en ese momento fui destituida. Y bueno, sucedían cosas que quebraban los planes constantemente. Mi padre me decía, no te dejes robar el alma. Y ese apartado se llama 1021, porque lo que se me planteaba y se me planteó cuando me puse a reflexionar sobre eso es si el alma es él o son las almas. ¿Cuántas almas viven en mí? Y ese es el dilema, de modo que y termina ese apartado diciendo lo que no había que dejarse robar era la porfía, 1000 veces, el alma, de modo que está resuelto de una manera, si se quiere, dialéctica, el conflicto, ¿verdad? Dialécticamente, es decir, el alma es la porfía 1000 veces, y para sostenerse 1000 veces porfiando hay que apoyarse en otros. ¿No? Es así. Mario Delgado Paraín, que ha venido ya muchas veces a este ciclo, siempre sostiene, ¿no? De escribir y resistir, ¿no? Claro, es así. Y mira, para terminar, mira, me llama la atención, Tatiana, que sus poemas tengan un revestimiento concreto de la vida diaria, y sin embargo, hay una luz poética que traspasa la realidad. Lo llamaría realidad poética. Hermoso. No sé de dónde viene realidad poética. Esa paz que transmitís, dice este último texto, esa paz que transmitís te llevó al mundo de la poesía y la escritura, o la poesía y el mundo de la escritura genera en vos esa paz que transmitís. Presumo que es una pregunta, no está seguro, pero no. Yo creo que es la última hipótesis, la segunda, porque la verdad es eso, es la segunda hipótesis. A ver, ¿es esta? Sí. Claro, la poesía y el mundo de la literatura genera, y sí, porque es el suelo, es el territorio donde afincar, ¿verdad? Es aquello en lo que se puede creer, es lo que resiste, como decía
que dice Mario Delgado para él, ¿no? Sí, claro, es eso, es esa segunda posibilidad. Y me encanta que podamos dialogar así y que nos estemos entendiendo tan fluidamente. Bueno, y terminamos con una promesa, y es que me cuente por qué Libro de Horas, y de paso aprovecho a preguntarte alguna referencia acerca de la tapa del libro, ¿no? De la elección de la tapa, del arte de la tapa. Bien, el arte de tapa no es mío, es de Lucía Boiani, que es una joven diseñadora de la editorial que me edita. Es un acierto. Yo tenía muchos materiales recogidos de mis hijos y ella además puso un texto, una especie como un texto de diario íntimo que había escrito mi hijo menor enfermo, no sé si a los 7 o a los 8 años. Me encantó que ella lo pusiera en tapa. Yo pensaba ponerlo en el interior del libro, ¿no? Yo, fulano de tal, dice, le tiene miedo a la muerte. Y escriben eso como Rimbaud, que decía, yo es otro, decía Rimbaud. Yo, fulano de tal, le tiene miedo, pasa de la primera a la tercera, algo divino. Otra cosa que me encanta de esta etapa es que el único de los dibujos que integré de mis hijos, que integré acá en el libro, el único que yo desconozco cuál de los 3 chiquilines fue el autor, es este espantapájaros que está acá. Y me pareció divino que fuera casualidad, porque lo eligió la chica esta, la diseñadora, y era el único que no tenía autor para mí conocido. Los demás me parece bárbaro que sea anónimo justamente en tapa este fulano. Bueno, ¿qué otra cosa tenía que contestar? Libro de horas, ¿por qué? Libros de horas eran aquellos libros de horas canónicas que empezaron a escribirse en la Edad Media, pero en la primera Edad Media, ¿no? Cuando algunos señores no podían ir a la iglesia, al templo y tal. Entonces se hacían hacer una joya, ¿no? Que tenía las 8 horas canónicas y bueno, que tenían qué oraciones tenían que... Eran devocionarios iluminados. Pasaban años haciendo esas obras de arte que fueron los libros de horas. Después, pasados unos siglos, estos libros, estos devocionarios, se incorporó otra función, pasaron a ser calendarios. Y yo conocí en mi infancia también un libro que me deslumbró, que es Muy ricas horas del Duc de Berry. Las muy ricas horas, sí. Es un libro de horas de 1600. Bueno, si era 1600 ya habíamos salido de la Edad Media, pero bueno. Tiene todas las características, capaz que me estoy equivocando, capaz que no es 1600, y que sí 600 años atrás, pero ahora no estoy para hacer cuentas. El hecho es que es uno de los últimos y es el que es considerado más bello. Como yo iba trabajando esto a lo largo de los tiempos y escribiendo cositas y con ese proyecto que les decía y así, un día me desperté y me apareció un libro de horas. Y dije, ¿qué es eso? Porque mis horas no son las horas de los monjes, todo lo contrario. Mis horas no son las horas de los señores feudales, todo lo contrario. Pero tengo derecho a tener mi libro de horas, porque además va a estar iluminado por la gracia de los dibujos de los niños. Así que, por eso. Muchas gracias, Tatiana.